Muy buenas noches. Hoy estoy, si no me equivoco, martes 14 de junio. Estoy empezando un nuevo video o un nuevo proyecto en YouTube con respecto a un libro que yo tengo un grupo en Facebook con el mismo nombre. Entonces decidí hacerlo en video. Ya en el grupo hay cerca de, creo que 20 o 15 de lecciones. Entonces voy a mostrarles el libro. Se llama Curso de Formación Ministerial del Apóstol Pablo, y trae información sobre cada una de las epístolas o cartas que él hizo. El autor es H.B. Harwell. Dice el libro que son 52 lecciones, una para cada semana del año, que forman un estudio completo sobre la vida y los escritos del apóstol Pablo, por lo cual van a ser 52 videos. Entonces, voy a empezar con el prefacio, que es el inicio del libro, y por continuación sigo con el primer capítulo. Es algo fácil y sencillo. Lo que me preocupa es si Facebook me va a permitir subir el video completo o me tocará subirlo a YouTube primero, editarlo, ¿me entiendes? Entonces empecemos. Por algunos años los directores de los colegios de segunda enseñanza de nuestra iglesia han deseado tener libros de texto en español para el estudio de la Biblia en dichos planteles. En una reunión del Board de Trustees de Candler College, Habana, Cuba, celebrada el 23 de abril del 24, se acordó lo siguiente: reconociendo la necesidad de cursos mejores para el estudio de la Biblia en la segunda enseñanza de nuestros planteles de educación, rogamos a los hermanos Barwell y Hill que preparen cursos de estudios sobre la vida de Cristo y la vida y las epístolas de Pablo, y que dichos cursos abarquen un año de trabajo, o sea, 50 o 70 lecciones. Es el criterio de esta board que estas lecciones deben estar listas para el próximo septiembre, para que se puedan usar durante el año y ver el resultado. Al hermano Barwell se le ha asignado el trabajo de Pablo y al hermano Hill se le ha asignado la vida de Cristo. Acatada esta resolución, el autor presenta el curso de estudio sobre la vida y las epístolas de Pablo. Él ha ensayado este curso con un grupo de estudiantes del segundo y tercer año de la segunda enseñanza de Candler College durante el año escolar del 24 al 25. En los colegios con dos clases de la semana puede terminarse las lecciones durante el año escolar. Esperemos también que estos estudios sean bendecidos para los jóvenes de las escuelas dominicales de América Latina. El autor desea expresar el agradecimiento a los amigos en el norte que bondadosamente han leído los borradores de estos estudios en inglés y cuyas indicaciones han sido muy provechosas. También a los amigos aquí en La Habana que han leído cuidadosamente cada lección y bondadosamente han dado horas a la construcción castiza de la misma. Desea el autor expresar su gratitud profunda, con un deseo ferviente de poner el lector o estudiante en contacto con las fuentes principales para el estudio del Nuevo Testamento y para que ellos puedan apreciar la vida y los hechos de Pablo. El autor ha procurado obtener toda la información posible. En la bibliografía se mencionan libros y revistas especiales. Todo referente al Nuevo Testamento se hace en la versión hispanoamericana. Si la juventud que habla el idioma de Cervantes recibiese algún provecho en su
experiencia cristiana o adquiriera mejor preparación para el servicio cristiano, la esperanza del autor se vería realizada. H.B. Barwell. Ok, las lecciones son cortas y al final de cada lección hay preguntas para la lección. Entonces, eh, vamos a empezar con la primera lección, que es súper corta. Así que empecemos. Pablo, su vida y sus epístolas. Lección 1. El mundo en la época de Pablo. Primer punto. Léase Juan 19 y 20. En la época de Cristo y Pablo. 3 al 67. Habían tres naciones cuya influencia poderosa se hace sentir en todo el mundo: los romanos, los griegos y los judíos. Roma con su poder, Grecia con su gran saber en artes, en letras, en filosofía y en las ciencias entonces conocidas. Los judíos, esparcidos por todo el mundo, eran los líderes religiosos, adorando al Dios verdadero y dando a conocer los libros sagrados del Antiguo Testamento. Punto 2. Los romanos en todas partes, un imperio unido. Léase Lucas 2, 1 al 4. Más de 20 años antes de Cristo, Augusto César era soberano del gran imperio romano, que abarcaba todos los países que lindaban con el mar Mediterráneo, así como también muchos países del interior: España, Galia, ahora Francia, Italia, Macedonia y Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y partes de África. Al oeste de Egipto constituían los dominios más importantes del imperio. Era 600 veces mayor que la pequeña Palestina, donde pronto habría de nacer el gran rey. Al subir Augusto al trono, se promulgaba la gran paz mundial. Las naciones excluidas del término del Imperio Romano no se atrevían a declararle la guerra a este gran poder, y las naciones abarcadas por el imperio sentían la mano de hierro poderosa que los dominaba y hacía casi imposible una guerra civil. Según Lucas, el Imperio Romano era en realidad todo el mundo civilizado de aquella época. Punto 3. Caminos y viajes. Romanos 15, 26 al 28. Los romanos eran grandes organizadores y grandes constructores. Hacían magníficas carreteras que permitían facilitar la comunicación por todo el vasto imperio. Y donde quiera que en este vasto imperio hubiera una ciudad romana, un ciudadano romano gozaba siempre de la segura protección de su gobierno. Si desde la región sur de Grecia se pensara hoy en un viaje a Jerusalén, para retroceder luego, por todo el Mediterráneo hasta llegar a España, se consideraría este un viaje largo. Pablo, hace 19 siglos, hablaba de tal viaje con la misma calma y confianza con que pudiera hacerlo el que tratara de una excursión a la provincia inmediata. Se viajaba entonces con la misma seguridad que tiene el viajero de hoy. Por el mar las flotas romanas habían acabado con los piratas. Por tierra los espléndidos caminos llegaban a los senderos de las montañas Tauro, cruzaban el Asia Menor, alcanzaban a Macedonia y Grecia,
extendiéndose asimismo hasta Italia e España, e incluyendo las selvas de la Europa septentrional, y aún a los bosques vírgenes de las islas británicas. Sí, pues, ya si quisiera viajar por mar o por tierra, Roma había preparado el camino. Sería fácil y seguro. Punto 4. Los griegos y una lengua común. Léase Romanos 1:14. Cuando Pablo dijo que era deudor a los griegos y a los bárbaros, quería indicar sin duda que era deudor a todo el mundo, porque en la mente de los hombres de aquella época el mundo se componía de dos clases: los que hablaban el griego y los que no lo hablaban. El nombre bárbaro era aplicado por los griegos en menosprecio a los que no hablaban su lengua. En ese caso, digámosle los gentiles, como lo llamaban. Así como Roma dominaba el mundo con su poder militar, a Grecia pertenecía el poderío intelectual, y su idioma era casi tan universal como el poder de Roma, distinguiéndose como el idioma del arte, capaz de expresar los matices más delicados. Esta unidad en la expresión fue factor fundamental y auxilio poderoso para los primeros misioneros cristianos que llevaban en sus viajes de un país a otro la buena nueva del Evangelio a Cristo. Era la única forma en que ellos se movían. Léase Hechos 17:21 y 1 Corintios 1:22. Más de 350 años antes de Cristo, los griegos habían producido ya una literatura extraordinaria por su riqueza y precisión. Sus investigaciones filosóficas eran profundas. Fueron ellos los que establecieron los principios de las ciencias, y sus obras de arte no han sido nunca superadas en la evolución del genio humano a través del tiempo. En la época de Pablo se hablaba el griego en el norte de África y Egipto, en Palestina, en Siria, en Asia Menor, en Macedonia y en Grecia. Cuando el pueblo romano empezó su conquista mundial, era sin duda un pueblo rudo que adoraba sobre todo el poder y la destreza física. Pronto reconocieron la superioridad en cultura de los griegos y coadyuvaron gustosos a la diseminación por todo el imperio de esa cultura que los entusiasmaban y querían hacer suya. Muchos orgullosos romanos tenían como esclavo a un griego culto que había de ser el instructor de sus hijos y cuya influencia educadora se hacía sentir en todo el hogar. Esa misma costumbre se puede observar en Roma, señora poderosa del mundo entonces. Los romanos educados leían y hablaban el griego, así como también miles de extranjeros y esclavos. En Palestina, los judíos hablaban el arameo, una lengua de la familia hebrea. No obstante, el griego se extendía en el país y casi todos los judíos que vivían fuera de Palestina hablaban este idioma. Cerca de 200 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento hebreo fue traducido al griego, y esta versión griega, llamada el Septuaginto, por haber sido traducido por 70 rabís, pronto llegó a ser la Biblia más leída entre los judíos de la habla griega. Pablo hablaba el griego y todos sus escritos estaban en esa lengua. Todo el Nuevo Testamento también fue escrito en griego, si bien es cierto que de modo casi exclusivo los escritores eran judíos. Había mucho de noble y verdadero en las enseñanzas griegas, y aquellos individuos cuyas mentes habían sido
enriquecidas mediante estas enseñanzas, estaban mejor preparados para oír y comprender el maravilloso mensaje de Jesús. Punto 5. Los judíos en todas partes. 1. En Palestina. La era apostólica fue una era singularmente crítica en la historia judaica. Con la venida de Pamplio a Jerusalén en el año 63, cesó la independencia nacional adquirida por los macabeos. Si bien en el reinado de los Herodes fue conservada en apariencia esa libertad, Roma hacía sentir su influencia en todos los asuntos de gobierno, y cuando Arquelao, hijo de Herodes, fracasó en el gobierno de la tetrarquía de Judea, fue sustituido por un gobernador romano en el año 6. Así que durante la mayor parte de la vida de Pablo, Palestina estaba bajo el dominio de Roma y gobernada por romanos. Los asuntos religiosos continuaron en poder de los sacerdotes, y los miembros del Sanedrín seguían siendo sus directores. También los asuntos civiles de menos importancia estaban en sus manos. En este cuerpo se hallaban dos grandes partidos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los de más influencia religiosa, y entre sus miembros se encontraban los escribas y rabís más notables en su día. Los saduceos eran probablemente los más ricos y aristócratas, y conservaban los puestos de más alto rango. 2. Fuera Palestina. Léase Hechos 2, 5 al 11. Cuando ocurrió la conquista de Jerusalén por los babilonios, 586 a.C., algunos judíos emigraron a Egipto. Léase Jeremías, capítulo 42 al capítulo 44. Y otros fueron deportados a Mesopotamia. Cuando Roma libró a los mares de piratas y construyó los grandes caminos por todas partes, los judíos fueron a distintos lugares del imperio con propósitos mercantiles. Donde quiera que iban, llevaban su religión, y donde quiera que se encontraran un grupo crecido de ellos, allí levantaban una sinagoga. 2 veces al año muchos de ellos volvían a Jerusalén para celebrar las fiestas sagradas, y regresaban después a sus hogares con la fe que en el Dios de sus padres los fortalecía. Muchas de las personas educadas, cansadas de los templos ostentosos con sus ídolos que nada significaban, acudían para oír algo del único Dios verdadero, y se hacían prosélitos de la fe judaica. Punto 6. La moral en la época de Pablo. Si bien es cierto que Roma gobernaba militarmente y que los griegos marchaban a la cabeza del mundo intelectual, a la vez que los judíos eran los guardianes de la fe en Jehová, cada uno de estos pueblos estaba muy debilitado moralmente por el vicio y el crimen. Pablo, en una de sus cartas, pinta un cuadro horrible del pecado de su época. 1. Los pecados del pueblo griego y romano. Romanos 1, 28 y 32. 2. Los pecados del pueblo judaico. Romanos 2, versículos 17 y 24 al 24. 3. Léase la lista de maldades humanas en Gálatas 5, versículo 19 al 21. Punto 7. Léase Hechos 17, 29 y 30. El mundo necesitaba un salvador. Al desarrollarse el pueblo romano, aumentaba su cultura y su saber, y las creencias religiosas rudas
imaginarias y antiguas cesaron de ejercer influencia sobre ellos. Júpiter, Juno, Venus y Apolo, y todos los demás que como dioses habían sido adorados, transfigurados, constituían personajes místicos, figuras de las leyendas, con las cuales entretenían su imaginación las gentes educadas. Y a este mundo expectante y necesitado llegó Jesucristo nuestro Señor. Después de su muerte en el año 30, había la necesidad nunca más profundamente sentida de que el mundo entero se divulgara las enseñanzas de Cristo. Y en esta hora crítica y oportuna para la humanidad, llamó Dios a Pablo. Las siguientes preguntas es con respecto a lo que acabamos de estudiar de la primera lección. Entonces, si gustan, atentamente léala. Posiblemente si pudieran acceder a los comentarios y responder las preguntas, será mejor. Como dije, lo voy a subir en YouTube. Si no lo puedo subir en Facebook, voy a compartir el enlace de YouTube de una cuenta personal mía a Facebook, al grupo mío. Entonces, aquí vamos. Pregunta 1. ¿Cuáles eran las 3 naciones más importantes en la época de Pablo? Pregunta 2. ¿Cuál era la extensión del Imperio Romano en la época de Pablo? Punto 3. ¿Qué lengua y cultura prevalecían en dicho imperio? Pregunta 4. ¿Cuál era la situación política de Jerusalén? Pregunta 5. ¿Cuál era la condición de los judíos en las provincias? Pregunta 6. Citad los países en los cuales habían emigrado los judíos. Pregunta 7. ¿De qué manera preparó este esparcimiento de judíos por todo el Imperio Romano el camino para los primeros misioneros? Pregunta 8. ¿Cuál era la condición moral del mundo en la época de Pablo? Procúrese todo conocimiento posible acerca de Augusto César, el emperador reinante cuando nació nuestro Señor. Eso lo pueden buscar en internet. Para el próximo martes subo la segunda. Espero que sea de provecho. Dios me los bendiga. Espero que estén pasándola un buen mes. Yo no trabajé hoy, voy a empezar a trabajar mañana. Yo trabajo en Rappi. Entrega comidas. Me llamo José Pablo Jiménez Ramírez, soy vecino de Guadalupe, los que no me conocen. Y con todo gusto, muchísimas gracias y Dios me los bendiga.